Daremos comienzo con la clase número 4 de Hechos. La palabra a estudiar en este momento es a partir del capítulo 2, versículo 29. Versículo 29. Hermanos, permítanme hablarle con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Amén. David es el patriarca, el antepasado de los judíos. Pedro está hablando acerca de David. Dijo que ese sepulcro permanece entre ellos todavía en Jerusalén. Hablando de David, estaba anunciando acerca de Jesús. Capítulo 2, versículo 30. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Amén. Dice que David era profeta. David creyó en Cristo que iba a venir. Y también David es antepasado de Cristo. David había entendido como profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Significa que entre los descendientes de David iba a enviar al Cristo. Creyó en eso y esperó. Y a través de David, Dios hizo que profetizara. Versículo 31. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Amén. David miró hacia adelante que Cristo iba a venir. Y también profetizó, afirmó David, que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, que no iba a dejar que fuera a la corrupción. En el Antiguo Testamento el sepulcro se refiere a Seol. En el Antiguo Testamento al sepulcro se refería con la palabra Seol. Se refiere a la muerte, al estado de la muerte, y también se refiere al infierno. En este versículo se refiere a la tumba. Ha predicho que Jesús no iba a ser podrido en la tumba. Como dijo en esta palabra profética, al tercer día Jesús resucitó. Versículo 32. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Amén. Los discípulos de Jesús son testigos de la resurrección de Jesús. Testificaron acerca de la resurrección de Jesús. Habían visto y oído acerca de la resurrección de Jesús. Tocaron a este Jesús resucitado. Teniendo la seguridad de la resurrección de Jesús, testificaron. Versículo 33. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Dios lo exaltó a Jesús con su diestra. Y envió al Espíritu Santo Consolador que había prometido.
Jesús envió al Espíritu Santo que había prometido. Jesús sale del Dios Padre. Significa que el Hijo sale del Dios Padre. El Espíritu Santo sale de entre el Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo sale eternamente de entre ellos. Versículo 34 y 35. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Ha citado aquí Salmos 110, versículo 1. Dijo, el Señor dijo a mi Señor. Esto significa que el Dios Padre le ha hablado al Dios Hijo. Que el Dios Padre le habló al Dios Hijo. En forma humana, Cristo es descendiente de David. Pero en su naturaleza divina, Jesús es Señor de David. Físicamente, humanamente, Cristo es hijo de David, pero espiritualmente es Señor de David. Y también dicho, hasta que ponga tus enemigos por postrado de tus pies. Señala que Cristo conquistará a todos los enemigos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 26. Cristo pisoteará a todos los enemigos y saldrá triunfante. Y también que Jesucristo se sentará a la diestra de Dios. La diestra de Dios es glorioso y hermoso. Jesús de esta manera fue glorificado. Versículo 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Amén. Pedro le estaba diciendo a los judíos, ustedes mataron a Jesús. Le reprendieron diciendo, los que crucificaron y mataron a Jesús fueron ustedes. Los judíos mataron a Jesús. Pero Dios resucitó a Jesús. Versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Amén. Los judíos escucharon la reprensión y la prédica de Pedro. Se sintieron profundamente conmovidos y dijeron, ¿qué debemos hacer? De que se haya sentido conmovido es que sintieron remordimiento. Habían sentido el dolor del corazón. Es un corazón de arrepentimiento. Dijeron, ¿qué debemos hacer? Esto es clamar a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 30. Se habían dado cuenta de sus propios pecados. Nosotros matamos a Jesús en la cruz. Y se sintieron conmovidos. Y se arrepintieron. Esto es tener un corazón manso. Cuando nosotros escuchemos de parte de Dios reprensión y exhortación, debemos escucharlo con este corazón manso. Cuando nos reprendan, debemos arrepentirnos de nuestros pecados.
Y preguntaron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro le enseñó la manera de cómo ser salvo. Pedro guió correctamente al pueblo. Esto es, crean en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en Jesús. Que reciban el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces serán perdonados sus pecados. El bautismo no es condición necesaria para la salvación, sino que todo aquel que cree en Jesús será salvo. El bautismo es un símbolo de limpieza, de purificación. Después de creer en Jesucristo, nosotros somos limpios de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos purifica de nuestros pecados. Y el bautismo en agua es señal de este proceso interior de purificación. Es señal de que creemos en Jesucristo. Y dijo, recibirán como regalo el don del Espíritu Santo. Creer en Jesucristo recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y también los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo importante es arrepentirse, creer en Jesús y ser salvo. Versículo 39. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todo aquello a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Amén. Arrepentirse es transformación completa del corazón. Nuestro carácter es una transformación de nuestro carácter, es apartarse del pecado y de la condenación. Es volver a Cristo. Arrepentimiento es volver completamente hacia Dios. Aquí la promesa se trata de la venida del Espíritu Santo a los que creen. Versículo 33. Y al que cree le dará la salvación. Recibir el Espíritu Santo es recibir la salvación. El Espíritu Santo nos salva. Y a los extranjeros se refieren a los gentiles. Que hasta los gentiles también son llamados. Significa que Dios le dará el Espíritu Santo a quienes lo llamen. Versículo 40. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Amén. Y Pedro les habló con distintas palabras. Sálvese de esta generación perversa. Entonces tendrán paz y consuelo. Versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Amén. En ese momento se bautizaron unos 3,000 personas. Creyeron unas 3,000 personas en Jesús. No fueron bautizados por inmersión, sino por expansión. El bautismo por agua es señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. De esta manera, cuando Pedro predicó, muchos creyeron y fueron bautizados.
Versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Amén. La primera iglesia, la iglesia primitiva, creció. La iglesia primitiva es el modelo de nuestras que deben tener nuestras iglesias. Nosotros debemos imitar el modelo de la iglesia primitiva. Primeramente, esta iglesia se destacó en recibir las enseñanzas de los apóstoles. En segundo lugar, tuvieron comunión. Tercero, partieron el pan conjuntamente. Cuarto, se dedicaron a la oración. En quinto lugar, vendían sus propiedades y repartían entre ellos. En sexto lugar, se esforzaban para reunirse en el templo cada día. Vamos a darlo más específicamente. Primeramente dijeron que recibieron la enseñanza de los apóstoles. Esto significa que aprendieron acerca de la Biblia. Es importante el aprendizaje bíblico. Los apóstoles habían aprendido directamente de Jesús. Por lo tanto, aprender la palabra a través de los apóstoles era importante. Timoteo aprendió a través de Pablo. Segunda de Timoteo 3:14. Y Pablo enseñó en la iglesia de Corinto. Enseñó en la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 31. Nosotros somos lo que aprendemos. Aprendiendo crecemos en nuestra fe. Así, de esta manera, los apóstoles de la iglesia primitiva enseñaron a los fieles. Debemos aprender y enseñar esforzadamente. Debemos investigar y aprender más acerca de la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dijo que a través de la palabra batallaran la buena batalla de la fe. Por eso es importante aprender la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En segundo lugar, dijeron que tuvieron comunión. La comunión significa koinonía. Koinonía. Señala esto una comunión de fraternidad verdadera, que se hace uno espiritualmente, que se hace uno en el sentir. Primera de Corintios 1:9. Tienen comunión centrado en Jesucristo. Se aman de verdad. Aman a los fieles como a sí mismos. Comparten la tristeza y la alegría juntos. Se perdona y se consuela unos con otros. No se condenan ni se calumnian. En Cristo todos lo soportan y se aman. Tienen comunión y se comunican entre unos con otros. Esto es lo mismo que amar al prójimo como a uno mismo. Eran uno espiritual y físicamente. En tercer lugar, compartían el pan. En la iglesia primitiva compartían la comida de la cena y la cena del Señor. La cena es compartir la comida. Compartir la cena del Señor es participar de la carne y la sangre de Cristo.
Pero luego, después de un tiempo, desapareció la cena y solo permaneció la cena del Señor. Porque a través de la comida de la cena empezaron a tener complicaciones. Compartiendo la cena del Señor simbolizaban la carne y la sangre de Jesucristo. En cuarto lugar, se dedicaron esforzadamente para estar en oración. Se esforzaron en oración. Por eso la iglesia primitiva pudo crecer. Después de que Jesucristo ascendió, los 120 se habían reunido en el aposento alto de Marcos y se dedicaron en oración. Y luego vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso nosotros también debemos dedicarnos a orar. Debemos ser profesionales en oración. Aunque hubo persecución en esa época, se dedicaron a la oración. Capítulo 1, versículo 14. Estad siempre gozoso, orad sin cesar. Dad gracia en todo. Perder el tiempo de oración es perder todo. Es perder la fe. Es perder la vida. Por eso nosotros debemos esforzarnos a orar. En quinto lugar, dijo que vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esto significa que compartían y se hacían uno en lo material. Amarse entre unos con otros de verdad. Compadecer de los pobres. Se ayudaban. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Hechos, capítulo 20, versículo 35. También en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 35. En la iglesia primitiva se ayudaron mucho y ayudaron a los pobres. En sexto lugar, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ana tuvo una vida centrada en el templo. El profeta Samuel también, desde que era niño, se dedicó a estar en el templo. Mateo 18, 20. Había prometido en esta palabra, donde 2 o 3 estén reunidos, allí yo estaré en el medio. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Que cuando se acerque el tiempo final, que se esforzaran a reunirse. Las fogatas, el fuego de la fogata arden más cuando las leñas están juntas. Hay que esforzarse a hacer un solo corazón y reunirse en la iglesia. Así crecía de esta manera la iglesia primitiva cada día. Hubo obrar y prodigios, señales de Dios. Ustedes, nuestras iglesias, si lo hacemos de esta manera, crecerán. Habrá levantar de los prodigios y obrar de Dios. Versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Amén. Las personas tuvieron temor. Se levantó la obra de la salvación. Los incrédulos también tenían miedo. Y también a través de los apóstoles se levantaron prodigios y señales. Hubo un obrar en la vida de la iglesia. Se rompió la obra del diablo. Se fue levantando cada día más la obra de la salvación. Versículo 44 y 45.
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todos en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Amén. Supieron que todo provenía de Dios. Lo entregaron para Dios. Ayudaron a los prójimos. Ofrendaron con alegría y con agradecimiento. Debemos darnos cuenta que todo lo material, todas las posesiones son de Dios. Y debemos tener compasión de los pobres. Y los apóstoles con esas ofrendas lo usaron conforme a la voluntad de Dios. Aquí en la iglesia primitiva decían que vendían sus propiedades y posesiones. Esto es señal de que aman a Dios. Esto es usar la fe. Habían tomado la decisión, ahora voy a vivir para Dios. Antes viví por la riqueza. Se dieron cuenta que la vida del hombre no se centraliza en lo material. La vida está en Dios. Lucas capítulo 16, versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10. Nosotros debemos usar correctamente lo material. Segunda de Corintios 9:9. Versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Amén. En ese tiempo las personas de la iglesia primitiva se reunían todos los días en el templo. Se reunían en casa. Se reunían en el templo. Y entre ellos tenían comunión. Sobre todo alababan a Dios. Dieron culto a Dios. Nosotros también debemos reunirnos para dar el culto. Y dispersados predicaban a los otros. Hay que rescatar la vida de los prójimos. Versículo 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Dios fue alabado. Dieron la gloria y las gracias a Dios. Isaías capítulo 43, versículo 21. Hechos capítulo 16, versículo 25. Pablo y Sila, aún estando en la cárcel, alabaron a Dios. Aquí, como dice en el versículo 47, de esta manera, viendo cómo alababan, muchos creyeron. Las personas de la iglesia primitiva fueron muy estimados. Nosotros los fieles no podemos ser señalados como burla de otros, sino debemos ser de estima para otros. Y de esta manera se sumaban cada día más gentes para la salvación. Hubo crecimiento de cristianos. Creció la iglesia. Crecieron en cantidad y calidad. Crecieron en cantidad y calidad. Continuaremos exponiendo el capítulo 3 del libro de los Hechos. La escena del capítulo 3 son los apóstoles. Primero, se levanta el mendigo lisiado.
Versículo 1 al 10. Segundo, dando testimonio, evangelizaron. Versículo 11 al 26. Tiene subpuntos. Punto 1, reprensión. Versículo 11 al 16. Segundo, consuelo. Versículo 17 al 18. Tercero, enseñanza. Versículo 19 al 21. Cuarto, exhortación. Versículo 22 al 26. Capítulo 3, versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Amén. Pedro y Juan subieron al templo a la 9ª hora, a la hora de la oración. Las 9 horas de esa época son las 3 de la tarde en el tiempo actual. Los judíos oraban 3 veces al día. Ponían un horario de oración y oraban así todos los días. Cornelio también oró. Hechos capítulo 10, versículo 3. Daniel también oró 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10. Nosotros también, poniendo un horario de oración, debemos orar. Aunque nosotros no podamos orar 3 veces al día, sí 1 hora en un tiempo de la madrugada. Jesús también oró en la madrugada. Marcos capítulo 1, versículo 35. Oró cada mañana temprano. Lutero también dice que oró 2 horas al día. Nosotros los ministros también debemos orar por lo menos 2 horas al día. Y también leer por lo menos 10 capítulos de la palabra por día. Si leemos 10 capítulos por día, podremos completar la Biblia entera 3 veces. Pedro y Juan subieron al templo. Pedro y Juan tuvieron un solo corazón. Colaboraron y se ayudaron mutuamente. Versículo 2. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Amén. Había un hombre allí sentado, un hombre lisiado de nacimiento, que todos los días la gente lo traía. No podía ni entrar al templo. Pedía limosna fuera del templo. Nunca en su vida había caminado. Por su fuerza humana era imposible que caminara. Esta persona vivía por comida temporal. Como era lisiado, era pobre. Vivía de la limosna, mendigaba. Físicamente estaba en un estado miserable y su cuerpo no funcionaba bien. No solo eso, esta persona no conocía a Dios. Venía al templo, pero siempre permanecía fuera del templo. Realmente era una persona miserable espiritual y humanamente. Y el pensamiento de esta persona estaba centrado solo en el dinero. Pedía dinero. Su vida estaba centrado en eso. Vivía por el dinero. Pensó que el dinero era todo y lo mejor. Era alguien que no conocía a Dios. Versículo 3. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Amén.
Pedro y Juan querían entrar al templo, y este lisiado los miró a Pedro y a Juan. Lo miró pensando si obtendrían limosna. Versículo 4. Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. Pedro y Juan miró fijamente al mendigo y le dijo, míranos. El hecho de que Pedro y Juan le dijera que los mirara significaba que le estaba dando amor y compasión. Pedro y Juan compadecieron de este mendigo lisiado. De ese corazón salió piedad para él. Se compadeció de su estado físico. Se compadeció espiritualmente también porque no conocía a Dios. Por eso le miró con ojo de piedad a este lisiado. Nosotros también debemos aprender a ver con estos ojos a los prójimos alrededor nuestro. Hay que tener piedad a los enfermos. Pero más todavía los que están enfermos espiritualmente por no conocer a Dios. Debemos tener compasión de esas almas que no conocen a Dios. Pedro y Juan le dijo, míranos. Esto significa, ten esperanza, que desee ser salvo, que mire el regalo de Dios. Que no solamente estén pensando en su pobreza, sino que tenga esperanza. Que no solamente se quede mirando en un cuerpo enfermo, sino que tenga esperanza. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Mientras que estuvo en esta tierra, sanó a muchos enfermos. El Señor vino a buscar a los pecadores. Mateo 9:36. Busca hasta una oveja perdida. Pedro y Juan tenían el corazón de Jesús. No dejó ni siquiera apartado a un ser pobre como este, sino que tuvo un corazón de amor ardiente hacia él. Versículo 5. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Amén. Este mendigo lisiado solo pensaba en el dinero. ¿No le dará mucha plata? Y así los miró a Pedro y a Juan. Pero Pedro y Juan eran diferentes a otros. De sus ojos y de sus rostros derramaba la compasión y amor de Dios. Pudo ver la santidad en sus vidas. Y así fue conmovido por el Espíritu Santo el corazón del lisiado. Versículos 6 y 7. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Amén. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Este lisiado solo pedía plata y oro, porque el dinero era el propósito de su vida. Pero Pedro le estaba diciendo que la vida del hombre no está en lo material. El hombre no solo vive del pan, sino que vive de la palabra de Dios. Si Dios lo quiere salvar, lo salvará. Porque la vida del hombre está en la mano de Dios.
Por eso significa que no espere en el dinero, sino en Jesucristo. Y un ministro no debe hacer las cosas por plata ni oro. No hace la obra de Dios con dinero. No importa que no tenga plata ni oro. Si solo tiene el nombre de Jesús, está bien. Aunque a este lisiado le dieran 1.000.000 de oro, no podría sanarse, no podía sanar de su enfermedad. Ningún médico podía sanarlo. Aunque le dé mucho dinero, no podría sanar a este lisiado. Nosotros también, cuando hacemos la obra de Dios, no se hace con dinero, sino lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos con el poder del nombre de Jesús. Porque solo en el nombre del Señor podremos sanar al lisiado. En el nombre del poder de Jesús salvamos. Aquí le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y camina. El nombre de Jesús es poder, es vida, es sabiduría, es salvación. Nos da vida eterna, nos da consuelo, nos da esperanza. Por eso dijo que caminara en el nombre de Jesús. La manera de salvar a este lisiado solamente está en el nombre de Jesús. Por eso Pedro y Juan lo sanaron a este lisiado en el nombre de Jesús, lo salvaron. Y este lisiado, oyendo estas palabras, creyó en Jesús. Recibió a Jesús en su corazón. Su alma fue salvada. Y obedeció la palabra. Y apareció así el poder de Dios. Tuvo fuerza los pies y las piernas. Se levantó, saltó. Era una persona que nunca jamás había caminado antes. Pero con el poder de Dios este lisiado se levantó. Esta persona fue salvada física y espiritualmente. Tuvo bendición física y espiritual. Dios es todopoderoso. Puede resucitar aún a muertos. Puede levantar a los lisiados. Puede sanar leprosos. Puede detener el sol. Con este poder de Dios, Pedro y Juan levantaron al lisiado. Esto no es poder de Pedro, sino es poder de Jesús. Pedro solo obedeció. Y este lisiado también obedeció el mandato de que iba a ser sano. Y también por eso pudo levantarse. Versículo 8. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Amén. Comenzó a saltar, comenzó a caminar. Entró al templo. Alabó a Dios. El lisiado se había encontrado con Dios. Nosotros también debemos tirar la fe del lisiado. No ir a la iglesia es ser lisiado. No tener prueba de crecimiento en la fe, eso es ser lisiado. Después de creer 5 o 10 años, nuestra fe debe mostrar crecimiento. Esta persona que estuvo fuera durante todo el tiempo dice que entró al templo. Solamente observaban a los que entraban y salían. Todos podían entrar al templo, pero esta persona no podía entrar.
pero después de haber sido sanado, entró directamente al templo. Tuvo una vida centrada en el templo, tuvo comunión con Dios y se alegró, agradeció, alabó a Dios. Antes, cuando estaba lisiado, se quejaba todo el tiempo, odiaba a los padres, se quejaba de sí mismo, se desanimaba y vivió así miserablemente. Pero después de creer en Jesús y encontrarse con Él, tuvo la salvación. Se convirtió en un adorador. Ahora esa persona que antes se quejaba de todo, ahora se llenó de alabanza por esta fe. Si cree en Jesús de verdad, así debe convertirse su vida. Zaqueo tenía mucho dinero, era petizo. Antes de conocer a Jesús estaba desamparado. No tenía amigos, estaba solo. Tenía mucho dinero, pero no era feliz. Pero él se encontró con Jesús. Invitó a Jesús a su vida. Y dijo que vendería su propiedad y compartiría su dinero con los pobres. Cambió su perspectiva de vida, su materialismo. Antes vivía por dinero. Ahora vive por Jesús. Nosotros también ahora debemos tener una fe de saltos. Hay que andar bien en la vida de la fe. Y agradecer todo el tiempo y alabar la gracia de Dios todos los días. Versículos 9 y 10. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Amén. Viendo a este lisiado que caminaba y alababa a Dios, muchos se sorprendieron. Y habían visto todo el tiempo a este lisiado mientras que entraban y salía del templo de Jerusalén. No había nadie que no conociera. Todos lo conocían. Pero estamos seguros de que era lisiado, pero ahora está saltando. ¡Oh, qué maravilla! Y así comenzaron a glorificar y alabar a Dios. Supieron que realmente Dios había salvado a este lisiado. Por eso el nombre de Dios había sido glorificado. Y a través de este suceso muchos creyeron en el nombre de Jesús. Muchas personas fueron salvados. La obra de la salvación de Dios se había levantado. Concluimos aquí la clase número 4 del libro de los Hechos. Muchas gracias.